quiera. Pues muy bien, muchísimas gracias, presidente. Efectivamente, soy Manuel Gallardo, soy el presidente de la Real Federación Española de Caza. Y bueno, antes de nada quería poner de manifiesto, como no, nuestro desacuerdo en que esta comisión pues haya impedido que un número importante de organizaciones que habían solicitado comparecer no hayan podido hacerlo. Yo creo que eso hubiese arrojado mucha luz al debate de enmiendas, pues es evidente que un asunto que ha generado más de 6.000 alegaciones y, por lo que hemos conocido, 657 enmiendas, pues en fin, lo merecía. Igualmente nos parece inadecuado que el plazo de presentación de enmiendas haya terminado hace 2 días, lo que desvirtúa, sin duda, la utilidad de las comparecencias. En cualquier caso, sí quiero agradecer a quien nos ha propuesto para estar presente en esta comisión. Hoy comparezco ante ustedes en representación de los 337.000 afiliados cotizantes de nuestra federación. Somos una de las organizaciones civiles más grandes de España, heterogénea y apartidista, seguramente con más militantes que cada uno de los partidos que nutren este Congreso. No lo digo de forma peyorativa, lo digo porque quiero poner de relevancia que no somos un grupo desdeñable de opinión. Por otro lado, no puedo dejar de defender los intereses de las otras aproximadamente 500.000 personas que, no siendo federados, practican la caza en este país. Todo ello sin olvidar al sector empresarial cinegético, que mantiene del orden de 250.000 puestos de trabajo, genera 6.500 millones de euros, participa junto con el sector cinegético en la conservación e investigación, invirtiendo 300 millones de euros y colabora en la recaudación de 700 millones de euros para las arcas públicas. Igualmente, debo arrogarme la representación, también con el debido permiso, de una parte importante del deporte español, pues el 16% de las federaciones deportivas de este país cuentan con la participación de animales para sus fines y objetivos. Federaciones deportivas que también representan a miles de personas y que se ven afectados por las normas que hoy nos ocupan. Tampoco puedo desatender a la comunidad científica, que ha rechazado esta normativa, haciendo público un manifiesto firmado por 800 científicos de diferentes ramas del saber. Por tanto, estamos hablando de una parte muy importante de la sociedad española. Millones de personas que las leyes que hoy se debaten han tenido la gran virtud de unirnos en su más absoluto rechazo. Solo hay que recordar el día 20 de marzo, cuando una marea naranja de más de 600.000 personas inundó las calles de Madrid. Creo que fue la manifestación más grande de la sociedad civil que se recuerda desde la de Miguel Ángel Blanco. Cientos de miles de personas, en su inmensa mayoría cazadores y cazadoras, llegados desde todos los puntos de este país, pues para exigir la retirada de las leyes animalistas. Todos ustedes lo vieron, de una forma o de otra fueron testigos de un hecho histórico, donde la ciudadanía gritó: basta ya de legislar contra el mundo rural, basta ya de legislar contra la caza. La verdad que siempre me preguntaré cómo es posible que el Gobierno de este país, el 1 de agosto, convirtiera estos anteproyectos en proyectos de ley, unos proyectos de ley rechazados de esa forma tan enorme socialmente. Oímos a personas, aquí se ha hablado de fake news, oímos a personas que dicen representar a la sociedad española, pero sin ningún dato que lo respalde. Vemos cómo se enarbolan encuestas de opinión de muy discutible cuño. Vemos cómo se muestran continuamente las mismas imágenes horribles y cruentas de ejemplos que hablan de maltrato animal, con el único fin de convencer a la sociedad y convencerles a ustedes de que estamos ante una emergencia social, nacional, de índice catastrófico, que debe tratarse de forma urgente, contundente y totalitaria. Pero esa, señorías, no es la realidad de una sociedad moderna como la española, consciente de sus obligaciones y, en el peor de los casos, sometida al imperio de la ley. Y quiero aprovechar para desmontar los mitos y bulos que han venido justificando la necesidad imperiosa de leyes como la que nos ocupan. Se habla de los cazadores como si fuésemos un colectivo homogéneo, todos cortados por el mismo patrón de comportamiento cruel, y nada más lejos de la realidad. Somos ciudadanos, ciudadanas de este país, absolutamente normales, que en nuestro tiempo libre cazamos. Somos diputados de este Congreso
diputados de este Congreso, somos senadores del Senado, pero también somos médicos, bomberos, albañiles, unos de izquierda, otros de derecha, otros de centro, catalanes, gallegos, andaluces, hombres, mujeres. Por tanto, criminalizar a una parte de la ciudadanía de este país es sin duda un acto deleznable y que ustedes, nuestros legítimos representantes, tienen la obligación de rechazar y no lo contrario, como desgraciadamente hemos podido ver por parte de algún destacado político de este Parlamento. La indefensión de los animales es otro mantra que se nos pretende someter. Yo les invitaría a consultar el Código de Protección y Bienestar Animal. Está publicado en el Boletín Oficial del Estado. Está actualizado a septiembre de 2022. 80 normas, leyes orgánicas, leyes ordinarias, reales decretos y legislación autonómica. ¿Cómo alguien puede venir a decir que en este país los animales no están protegidos? La última perversión del debate, también lo hemos oído en esta sala, es que se ha querido llevar el tema a protección animal sí, protección animal no. Y eso es falso y tendencioso. Nadie está en contra del bienestar animal, y mucho menos los cazadores. Y venimos repitiendo que el problema es que el sector cinegético no puede cumplir esta legislación y que si esta viera la luz, tal y como está planteada, llevaría a la desaparición de la caza. Y se habla de igualdad, de derechos de los animales. Y parece que algunos de ustedes o de sus grupos creen que todos los animales son iguales. Y eso es un error. ¿Es igual un chihuahua que duerme en el sofá en un piso en Madrid que un mastín en una finca en León? ¿Son iguales sus necesidades? ¿O un perro de reala? ¿O un canario y un halcón? Todos los animales no son iguales. Las leyes, señorías, y esto es muy importante, tienen que ser claras y entendibles. Y además, tener la cualidad de poder cumplirse. Y eso no se da en el caso de este proyecto de ley. No entraré en la discutible calidad técnica del texto legislativo, ni tampoco en su evidente carácter de inconstitucionalidad, porque invade competencias claras de comunidades autónomas. Tampoco me voy a referir al artículo 153 de la Constitución, que habla de la armonización de las normas. Pero sí me referiré al articulado, comenzando por el primero, que pretende afectar a todos los animales de compañía y animales silvestres en cautividad. Tengo que decirles que a fecha de hoy nadie sabe quién serán los animales agraciados, pues se crea un listado positivo de animales que se desarrollará reglamentariamente, eso sí, en 4 años. Moral no le falta al promotor de la ley. Y tampoco cuáles son los silvestres en cautividad, que pasarán a ser de compañía. Un listado que irá creciendo o decreciendo a criterio de un comité científico que se crea, en el artículo 6, donde resulta que no hay científicos. Aprovecho para decirles, esto es importante, que la palabra reglamentariamente aparece en el texto 46 veces. Garantía de inseguridad jurídica y camino expedito a la arbitrariedad. En fin, todo lo contrario a lo que dice el artículo 9 de la Constitución española. Sobre las definiciones, un amplio artículo que llega a las 36, esto es todo un récord, no deja llamar la atención que se modifique la de animal de compañía, obviando el Convenio Europeo sobre Protección de Animal, ratificado por el Reino de España en 2017. Se publicó en el BOE, en el 245. Dice, se entenderá por animal de compañía todo aquel que sea tenido o esté destinado a ser tenido por el hombre, en particular en su propia vivienda, para que le sirva de esparcimiento y le haga compañía. Y ahora cambiamos aquello que dijimos que era fantástico en 2017 y ahora decimos que es otra cuestión. Se cambia la definición y se trata a todos los animales por igual, sin tener en cuenta sus características, necesidades ni ocupaciones. Por otro lado, se define el maltrato como toda conducta, tanto por acción o por omisión, que compromete la salud del animal y su estado físico. Un concepto que choca frontalmente con la acción de cazar, que sin duda es un riesgo para el animal, pues correr por el campo, no sé si ustedes lo han hecho alguna vez, tiene sus riesgos. Por lo que si mi perro o cualquiera de ellos sufre una lesión, estaremos incurriendo en una falta grave o muy grave con una sanción de hasta 200.000 euros. Otra circunstancia lesiva es la prohibición de criar. Para poder criar hay que inscribirse en un registro de criadores. Aquí se ha dicho hasta la saciedad. Pero oiga, el único registro de criadores que existe es el que está en el artículo 16D, que es criadores profesionales.
Es el único que existe, no existe ningún otro registro. Y que tampoco conocemos los requisitos que hay que cumplir. No sabemos si hay que ser autónomo, si hay que ser una empresa o cómo se hace, o si tienes que tener un núcleo zoológico. No impedir criar impedirá la selección genética de perros óptimas para determinadas actividades. Por otro lado, atenta contra la propia libertad de sus dueños. Los cazadores no somos criadores profesionales. Pero bueno, la estrategia es sencilla. Si resulta muy difícil o imposible tener un perro, obviamente la caza desaparecerá. Los animales silvestres en cautividad son utilizados como auxiliares de caza. Son otro misterio. ¿Será declarada la perdiz roja animal de compañía? De no serlo, la tradicional caza de perdiz con reclamo desaparecerá. Pero si se declara, no se podrá realizar repoblaciones en los cotos porque está prohibido hacerlo con animales de compañía. Esto es un logro de la ley, ¿no? Dice, no te preocupes, que si no te perjudico por un lado, te perjudico por otro. Digo, esto parece pensar el legislador. No poder tener perros en los patios, climatizar nuestros medios de transporte, integrar a nuestros perros en el núcleo familiar, adiós a las residencias caninas, adoptar las medidas necesarias para evitar que su tenencia ocasione molestias a otros animales. Si es que solo con este artículo se prohíbe la caza. Que tengamos a nuestros animales auxiliares en un entorno naturalizado, eso nadie sabe lo que es. No someterlos a prácticas que puedan causarle daño y otras obligaciones incumplibles por el sector cinegético que ponen en peligro la continuidad de la caza en este país. Podría seguir hablando de artículos, pero permítame que me detenga también en el 70. Este artículo haría inviable los documentales de caza, la difusión de imágenes en medios de comunicación y redes sociales. Estamos ante un artículo que vulnera un derecho fundamental a comunicar y recibir información veraz por cualquier medio de difusión. Esto lo dice la Constitución, el artículo 20. Y tenemos aquí una ley de bienestar animal que quiere impedir esto. Entrando al Código Penal, del que también esta comparecencia hace cuenta, la fauna silvestre ya cuenta con un severo régimen de protección. Se ha estado vendiendo continuamente también esa fake news de que aquí los animales están desprotegidos en este país. No, oiga, no. Es que solo tiene que leerse del artículo 334 al 340 del Código Penal. Atentar contra un perro o matar a un perro está penado con 18 meses de cárcel. Es que eso no es poca sanción. Y luego, por supuesto, tenemos la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Que se la lean. Léanse el Código Penal y léanse la Ley de Patrimonio. Dice, por otra parte, es improcedente la ampliación de la protección que se plantea a todos los animales vertebrados sin ningún tipo de discriminación. Que todas las lesiones sea un ilícito penal, eso es injustificado. 9 circunstancias agravantes. Esto va a hacer inevitable el aumento de las penas. Las actividades reguladas que quedan fuera de la norma, como excepción, como la caza, eso lo hace de una forma muy indeterminada y será muy peligroso para la actividad cinegética y para cualquiera que tenga animales. Actualmente las penas por matar a un animal, decía, no son leves, 18 meses de prisión, eso da fe, ¿no? Pero parece que la aspiración del promotor es que todo el mundo acabe en la cárcel. 18 meses, dice, pero es que no entra en la cárcel. Dice, ya, pues le vamos a meter 36, que es lo que dice la modificación del Código Penal. Y me gustaría terminar con algún ejemplo ilustrativo, ¿eh? Esto no es una fake news, lo que voy a decir, ¿eh? Si un ratón entra en casa de alguno de ustedes o aquí y le causan una lesión, por ejemplo, le rompen una pata, la pena que se impondría sería entre 3 y 18 meses de prisión. Si tiene la mala suerte de matarlo, iremos a una pena entre 12 y 24 meses de prisión. Pero si además le han dado con la escoba, que se considera un instrumento, y le han repetido el escobazo, que es ensañamiento, la pena será la superior en grado, 36 meses, ¿eh? Y entraría directamente a la cárcel. Esto no es fake news, esto lo dice la modificación del Código Penal. Por no hablar de alguien que mate un pollo de su gallinero para comérselo. Bueno, o la investigación que habrá que abrir cuando se atropella algún erizo para averiguar si fue un accidente o fue un crimen. Esto, podría poner decenas de ejemplos, pero que si no fuese por la gravedad de lo que estamos hablando, si es que esto sería hilarante. Es que ahora mismo parecería una broma lo que estamos hablando aquí. En definitiva, nos encontramos ante una ofensiva animalista que ha encontrado el camino para imponer su particular ideología a través del imperio de la ley. Hablamos de una minoría en este país que intenta implantar un nuevo modelo social en lo que los animales ocupen un espacio que no les corresponde, pero por las propias leyes de la naturaleza y, oiga, por nuestra propia supervivencia, por la supervivencia de los seres humanos. El animalismo es, sin duda,
un paso más en la intención de construir una sociedad, a nuestro juicio, decadente, donde no se avanza en la defensa de los derechos humanos, sino en responsabilizarnos pues, de todos los males del planeta Tierra y acusarnos a todos de maltratadores de inocentes animales. Yo desde esta tribuna quiero apelar simplemente al sentido común. 2 minutos. Muchísimas gracias, presidente. Simplemente al sentido común. Vayan a ustedes al campo antes de legislar. Vayan un día de caza, vayan un día de pesca, o a ver una carrera de trineos o una suelta de palomas mensajeras. Vayan ustedes a los pueblos de este país, vean cómo la gente cuida a sus perros. La realidad es tozuda, ¿eh? Y no verán perros colgando de cuerdas en las cunetas. Eso no va a ocurrir. Ni a personas, seres humanos apaleando animales indiscriminadamente, ni dándoles escopetazos, ni usando cal viva para enterrarlos. Lo bueno de haber conocido las enmiendas presentadas por los grupos políticos es que tanto las del PSOE, PP, Vox, PNV, Coalición Canaria y Teruel existe, coinciden, hemos podido leerlas, coinciden en que los perros de caza y también los perros de características especiales salgan de esta ley. Esto, si lo trasladamos en representación de esta Cámara, suponen el 74% de la misma. Creo que es importante destacarlo. Yo he tenido ocasión de reunirme con muchos de los grupos parlamentarios, con otros no, y puedo afirmar que comparten que no todos los animales son iguales y que no se les puede dar el mismo tratamiento. Que hacerlo atenta contra su bienestar y, por supuesto, contra la libertad de muchos ciudadanos por los que deben velar. Que no se puede legislar contra la ciudadanía para conformar a minorías radicales. Que no se puede condenar al mundo rural, a la ganadería, a la caza, al deporte, por satisfacer a personas que prefieren sacrificar a sus congéneres en la absoluta creencia de que los animales son más importantes que las personas. Estamos convencidos, absolutamente convencidos, de que las enmiendas que comentábamos anteriormente y otras muchas de diferentes grupos parlamentarios se abrirán paso frente a la dictadura animalista, frente a la sinrazón de ideólogos de un mundo donde solo prevalezca su voluntad, sometiendo a quienes no piensen como ellos, no hagan lo que ellos o no coman lo que ellos. Muchísimas gracias y quedo a su disposición. Bien, pues a continuación, y tal como lo he explicado, cada uno de los portavoces de los diferentes grupos tendrá 3 minutos pues, para pedirle aclaraciones sobre lo que ha dicho, preguntarle alguna cosa que era inconveniente o dar su opinión. ¿De acuerdo? Muy bien. En primer lugar, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Plural su portavoz, Pilar Calvo. ¿No? ¿Interviene o no? Ah, muy bien. De acuerdo. Gracias, presidente. Muy buenos días, bienvenido al Congreso. Bueno, a mí me gustaría, en primer lugar, dejar claro que, por lo menos por parte de Junts per Catalunya, no se pretende legislar contra el mundo rural. Al contrario, hemos introducido algunas de las enmiendas de Unió de Pagesos e incluso aportamos alguna disposición nueva en su beneficio, por ejemplo. Por otro lado, decir que, como es evidente, vengo de Cataluña y en Cataluña, por tradición animalista, no tenemos algunos de los problemas o algunas de las situaciones de maltrato animal más extendidas en otras comunidades autónomas, cosa de la que me siento muy orgullosa. Dicho esto, yo me he leído de arriba abajo un par o 3 de veces sus enmiendas y de entrada, ver que suprimen ustedes el concepto de derecho de los animales o que cuando hablan del transporte de los animales hablan de en contenedor o que piden multas absolutamente alejadas de lo que dice el proyecto de ley, porque el proyecto habla de 500 euros a 200.000 para cubrir las sanciones, mientras ustedes proponen de 200 euros a 50.000. O que ustedes piden, por ejemplo, y lo ha vuelto a reiterar, que los perros que tanto aman no estén inscritos en el registro de animales de compañía, cuando el objeto de ese registro es evitar el abandono, evitar la pérdida, tener un control del maltrato, tener trazabilidad de cuál es la vida de esos perros, porque hay un dato que también se ha dado en la mañana de hoy. La segunda causa de abandono es el fin de la temporada de caza. La pregunta que hacemos es por qué desean esa falta de transparencia. ¿Qué es lo que tienen que esconder? Porque si no tienen nada que esconder, creo que está muy bien que haya un registro, haya un seguimiento,
haya una monitorización de lo que se hace con los perros de caza. Respecto a la seguridad jurídica, hombre, decirle que si se enmienda el proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal sobre el maltrato animal en el sentido de sancionar como maltrato aquellas actividades que no tengan amparo legal, digo yo que ya se les produce a ustedes una situación de no inseguridad jurídica que debe ser suficiente. Que sepa que nosotros hemos presentado esta enmienda, que estoy segurísima de que la van a apoyar otros grupos. Y ya para acabar, ha dicho usted que el 74% de esta Cámara quiere dejar fuera de la Ley de Protección y Derechos y Bienestar de los Animales a los perros de caza. Decirle que me siento orgulloso de formar parte del 26% restante. Gracias. Bien, a continuación tiene la palabra el señor Juan López Uralde como representante, como portavoz del Grupo Confederal de Unidas Podemos, en Comú Podem, Galicia en Comú. Lo quiere. Hola, buenos días. Ha dicho usted es presidente de la Real Federación Española de Caza. Ha dicho usted que representa a una parte importante del deporte español. Y ha calificado esta ley como acto deleznable. A mí lo que me parece un acto deleznable es que ustedes, desde una federación deportiva, se hayan permitido hacer esto y publicarlo en las redes sociales, con la cara de un representante público elegido por los ciudadanos. Esto es un acto deleznable. Porque aquí estamos en un proceso democrático, Aquí se da voz a todo el mundo y se permite hablar a todo el mundo. Y, sin embargo, desde un sector, desde una federación, una real federación, que dice representar a una parte importante del deporte español, se publica esto en las redes sociales. Espero que hoy aproveche su presencia aquí para condenar esta actuación. Por lo demás, y yendo al contenido de su comentario, quiero decirle en primer lugar que por más que usted se empeñe en meter con calzador, esta ley no tiene nada que ver con la caza, queda explícitamente excluida. Y por lo tanto, en fin, ustedes se siguen empeñando. Desconozco por qué, porque realmente todas, y lo hemos ido viendo en comparecencias anteriores, las medidas que se contemplan y que ustedes critican tanto son recogidas por leyes autonómicas y, sin embargo, ustedes no dijeron nada. Es decir, hemos tenido justamente en la comparecencia anterior al representante y promotor de la ley vasca, en la cual sí están contemplados los perros de caza, por ejemplo, y no recuerdo que ustedes dijeran nada. Tenemos una ley en Madrid que se contemplan muchas de las actuaciones y no recuerdo que ustedes dijeran nada. Por lo tanto, ¿por qué? ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué tanta amenaza con la ley estatal? ¿Cuál es el problema? ¿Que la estamos promoviendo desde la izquierda? ¿Ese es el problema? Dice usted que no hay un problema. Pues sí hay un problema de abandono. Claro que hay un problema de abandono. Distintos comparecientes aquí han hablado de que se abandonan 300.000 animales en nuestro país. ¿No le parece problemático? ¿No le parece que es necesario legislar para abordar esta cuestión, para tratar de acabar con el abandono animal? Que, por cierto, según la Fundación Affinity, el 25% del origen de esos abandonos es de la actividad de la caza. Sobre eso no tiene nada que decir. Pero es que usted ha venido a decirnos que la ley impide criar, que impide hacer documentales, que se obliga a la castración. Es falso. Es falso. Ni se impide criar, ni se impiden hacer documentales, ni se obliga a la castración. Son cuestiones que ustedes están diciendo, desconozco la razón, pues para generar un ambiente hostil y contrario a esta ley en el mundo de la caza, cuando, insisto, no tiene que ver con la caza, y termina usted con una diatriba de ofensiva animalista. Mire, esto es un proceso democrático. Aquí se está tramitando una ley en el Congreso y se votará por el Pleno del Congreso y se aprobará o no se aprobará, con toda la legitimidad, con la misma legitimidad que el resto de las leyes. Hay leyes que gustan a unos, leyes que gustan a otros, leyes que no gustan a nadie, eso es así, pero ese es el proceso democrático. Ya está bien de cuestionar las instituciones democráticas, ya está bien. Hagan su oposición, pero háganla desde los argumentos y no desde la amenaza y desde el cuestionamiento constante a los órganos democráticos. Muchas gracias. Bien, a continuación tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario de Vox su portavoz. ¿En este caso quién? Bien, Ricardo Chamorro. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, señor Gallardo, por haber venido a comparecer aquí al Congreso de los Diputados.
Y lo primero que queríamos decir es que efectivamente estamos en un proceso. ¿Se me escucha? Vamos a ver. Efectivamente, como ha dicho mi antecesor en el uso de la palabra, en los procesos democráticos y sobre todo los trámites parlamentarios, cuanta más gente pueda opinar en relación a un trámite parlamentario, como es un proyecto de ley que implica muchísimos sectores, lo importante es escuchar a todo el mundo que quiera hablar, ¿no? Y por eso yo creo que, igual que pasa en otras comisiones, pues normalmente se deja hablar a todos los afectados, a todos los sectores. Aquí se han quedado varios sectores que no han podido participar en esta comisión porque se ha restringido los ponentes que pudieran venir a la comisión, pero no solo eso, sino que se ha cerrado el trámite de enmiendas antes de que pudiéramos escuchar todas las aseveraciones y todas las valoraciones de los distintos ponentes que sí había aceptado la comisión. Por lo tanto, es bastante rocambolesco, ¿no? Lo que estamos viendo, en lo cual vienen ustedes aquí a hablar, pero ahora mismo ya no podemos presentar nuevas enmiendas porque se ha cerrado ese trámite, ¿no? Y por lo tanto estoy de acuerdo en lo que ha dicho usted al principio de su intervención en relación a esta cuestión. Y luego, por otra parte, yo vivo en una capital de una provincia eminentemente rural. Yo soy cazador, vivo el tema de la caza, el mundo rural de una manera natural. No solo yo, sino toda mi familia. La han vivido mis abuelos, mis bisabuelos, y por lo tanto estoy orgulloso de vivir en ese ambiente y de practicar este deporte que evidentemente es algo totalmente natural en estas zonas, que es el 88% del territorio nacional, es territorio rural. Y por lo tanto, una cosa que sí nos preocupa es que en relación a esa jugada de marketing que se está planteando ahora mismo por parte del Partido Socialista, sí queremos dejar muy claro que todas las decisiones a nivel de anteproyectos y proyectos de ley, y los proyectos de ley que se aprueban en un Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros es un órgano colegiado. Por lo tanto, esta norma ha salido por parte del Gobierno, en el que forma parte el Partido Socialista y Podemos. No hay dos gobiernos, hay un solo gobierno. Por lo tanto, bueno, nos parece muy bien que se plantee ahora una enmienda para sacar a los perros de caza, pero creemos que no es solución. Y también nos preocupa una cosa que le quería decir en relación a la manifestación de los cazadores, que hubo 600.000 personas, nosotros estuvimos presentes. No es solo el tema de la caza, esta ley, desde nuestro punto de vista, y usted también lo ha dicho, es un atentado al mundo rural. Y en el mundo rural están cazadores, están ganaderos, están agricultores, está la gente que vive en el mundo rural con muchísimas dificultades, que están siendo demonizados también por las prácticas y los usos tradicionales, que ahora mismo se tienen que ir porque no tienen rentabilidad en muchas de sus negocios, de sus explotaciones agrarias y ganaderas, y por lo tanto están atentando a una visión del mundo que es la que ha creado la civilización en el mundo rural, y con estas leyes animalistas, y atentan contra todos. Es decir, no es una cuestión de que, por ejemplo, ahora se saque de manera, se suspenda el tema de la aplicación con respecto a la tauromaquia, que no le vaya a afectar a la tauromaquia, que ahora se meta una enmienda y que saque a los perros de caza no significa que no vaya a atentar a los perros de caza, como usted bien ha dicho en distintos artículos, y por lo tanto esto es un cambio de paradigma que atenta de manera transversal a todo el mundo rural, y por lo tanto nuestra oposición es absoluta. Sobre temas técnicos particulares, pues le podría decir, por ejemplo, ¿cómo entiende usted cuando se le prohíbe, por ejemplo, el tema de que se haya... ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, según el artículo 27, apartado B, está prohibido practicarle todo tipo de mutilación y modificaciones corporales permanentes a los animales? Pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, del corte de una oreja a perros y gatos en relación con la castración en perras y gatos, que se considera una mutilación permanente? No sabemos cuál es la diferencia, pero de esto podríamos saber mucho más. Usted conoce perfectamente la ley, y bueno, yo simplemente queríamos dejar claro nuestra oposición frontal a todas estas leyes animalistas que quieren cambiar, como bien ha dicho usted, el paradigma de nuestra sociedad. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, su portavoz, Milagros Marcos. Cuando usted quiera. Buenas tardes, Casillano. Muchas gracias por venir a dar su opinión. Lamentamos y compartimos sobre todo su malestar porque se haya limitado la capacidad de este Parlamento de realmente actuar con
democracia y permitir a todos aquellos que lo han solicitado expresamente hablar en esta comisión. Pero yo hasta aquí he venido diciendo que, como nos han cerrado además el plazo de enmiendas ayer, esto no iba a tener y no va a tener la utilidad que debiera, porque no podemos ya incorporar las mejoras que estamos escuchando de los comparecientes. Pero creo que ha tenido su utilidad, porque realmente hemos escuchado al representante de Unidas Podemos defender que la caza incluida en esta ley. Por lo tanto, vamos avanzando. Ha defendido la caza planteada dentro de este proyecto de ley. No compartimos que lo sea así, pero también ha hablado de un proceso democrático que justamente está siendo cercenado, como pocas veces lo ha sido, en este caso preciso, al evitar que venga quien quiere venir a hablar. En una ley que además yo creo que es tan importante como que estamos hablando del bienestar y la protección de los animales. No creo que sea un tema baladí. Y cuando estamos viendo aquí mismo las discrepancias, cuando ha habido más de 6.000 alegaciones, cuando ha habido un manifiesto firmado por 800 científicos y expertos que nos merecen todo el respeto, y que se han presentado 657 enmiendas a pesar de cerrar el plazo por anticipado cuando nadie lo pensaba, porque todos creíamos que íbamos a poder escuchar a la gente. Por lo tanto, de proceso democrático en esta ley se puede hablar muy poco. Más bien todo lo contrario. Y no entendemos por qué, estas prisas. No entendemos muchas cosas. Evidentemente, cuando el Gobierno está formado por Partido Socialista y Unidas Podemos, la ley, el proyecto de ley ha llegado aquí de la mano de los votos y el apoyo de los ministros y el presidente del Partido Socialista y de Unidas Podemos, y el propio Partido Socialista la enmienda 4 días después. Mire, creo que teníamos que hablar de cómo quedan los animales en esta ley, de si realmente les beneficia o no les beneficia. Y no entendemos, y quiero que nos aclare si usted tiene la respuesta, por qué hay normativa europea, hay normativa nacional, hay normativa autonómica, incluso más, que protege más y es más garantista todavía que esta, incluye a todos los animales y no han tenido la contestación que tiene esta. Es cierto que hay un hecho diferencial, y es que esas normas no distinguen entre centros de protección que gestionan entidades privadas y entidades públicas. Es cierto que esas normas no obligan a esterilizar a los animales y a las mascotas por ley. Y es cierto que tratan de forma diferente al entorno urbano y al entorno rural. Y que tampoco plantean que se pueda tener a una mascota en un piso de 25 metros cuadrados, pero no se pueda tener una mascota en un pueblo, en un patio o en el jardín de tu casa cuando estás en el mundo rural. Quiero simplemente plantear, y que nos pueda decir dónde está esa diferencia, y quiero plantear brevemente los beneficios que tiene la actividad cinegética en el medio ambiente, en el entorno social y en la actividad económica. 4 datos para terminar. Todos sabemos que la evidencia científica dice que si no fuera por el control cinegético, el número de jabalíes, que ya son de más de 600.000, se podría duplicar simplemente en un año. Que esto provoca accidentes hasta el número de 14.000 el año pasado. Y que la actividad económica, en su retorno, estamos hablando de 6.500 millones de euros en el PIB y más de 140.000 puestos de trabajo. Que si esto no se hace con una actividad deportiva como es la caza, alguien tendría que hacerlo pagando para que se controlara la población de animales salvajes que están causando problemas también en el medio rural. Por lo tanto, termino ya con una última pregunta. Esta ley dice que no lleva presupuesto ni gasto. Se va a perder el dinero de la actividad cinegética, porque lo estamos viendo, porque afecta directamente. Estamos hablando, como digo, de 6.500 millones de euros del PIB y de un retorno fiscal de 614 millones de euros. Tiene que terminar. Si esto se pierde, perdón, termino ya, presidente, si esto se pierde, no sé cómo van a recuperar las corporaciones locales, que son normalmente los beneficiarios de esta actividad y que tienen que poner por ley centros de protección en todos y cada uno de los pueblos. Y tampoco sé, y con esto ya termino, si
aunque no lleva dinero, hemos visto cómo hay alguna asociación, justo la que ha venido antes, que sí va a recibir una ayuda nominativa en los presupuestos para seguir ejerciendo su actividad. Ha defendido vehementemente esta ley. Quiero saber si también la Real Federación Nacional de Caza va a recibir alguna subvención para poder gestionar el impacto que esta ley tiene en su actividad. Muchas gracias. Para terminar este turno de intervenciones, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña Nassarre. Cuando quiera. Muchas gracias, presidente. ¿Me oye? Va bien, ¿no? Sí. Vale. Señor Gallardo, desde el Grupo Parlamentario Socialista le damos la bienvenida y agradecemos su comparecencia hoy en el Congreso. Gracias por su exposición desde su experiencia y su disposición para contribuir en este tema tan importante que nos acontece y por el que nos ocupa y nos preocupa. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, acerca de sus análisis, sí que queríamos compartir con usted algunas apreciaciones a sus reflexiones y cuestiones que han salido aquí en esta comparecencia. Por ejemplo, animal de compañía se define así en muchas comunidades autónomas. Por ejemplo, Castilla y León, gobernada por PP y Vox, o Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE. Para que vea que distintas sensibilidades, ideologías y realidades muy contrapuestas. En referencia a los criadores, no se impide, existe una enmienda al respecto, ni se obliga a la castración, ni el tema de las documentales. Hablamos también, he oído aquí apreciaciones no suya, hablamos de la protección de determinados animales, no de su actividad. En referencia, y volviendo a referencia al proyecto de ley que estamos trabajando aquí, a través de comparecencias como la suya, estoy escuchando durante todas las comparecencias el trámite parlamentario una y otra vez poniendo en entredicho la forma de trabajar parlamentaria. Esto se escucha activa durante todo el trámite parlamentario, y ahora estamos en el inicio, no solo en comparecencias, sino en distintas reuniones con distintas entidades, con asociaciones. No hay limitación en ello. Y, por supuesto, por parte del Gobierno nos reiteramos en el compromiso con la mejor de las disposiciones, con seguridad jurídica en este proceso normativo. Sí que quiero hacer una precisión porque oigo continuamente cerrar el plazo de enmiendas. Existen transaccionales, por ejemplo. O sea que es necesaria la máxima colaboración entre todos los actores, los sectores y realidades implicadas en la ley, con el máximo rigor. Señor Gallardo, la caza está excluida de esta ley. Y desde nuestro grupo parlamentario queríamos, en esta referencia, nos gustaría que nos diese la valoración de la enmienda presentada. Conocemos el territorio. Puedo hablar por los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, pero voy a hablar desde el punto de vista personal. Soy alcaldesa de un pueblo de la provincia de Huesca y nos importa mucho el medio rural. Vivimos en el medio rural y conocemos la realidad de la caza y su contribución a ello. Queremos legislar para todos y con todos, con responsabilidad, y valoramos su contribución al medio ambiente y su compromiso con la protección y el bienestar animal sostenible. El Grupo Parlamentario Socialista ha estado y estará siempre en la lucha contra el maltrato animal y el abandono, garantizando su bienestar y contribuyendo a tener una sociedad mejor. Estas leyes abarcan estos dos ámbitos. Dicha norma establecerá unas medidas de mejora necesaria en este ámbito. ¿Está de acuerdo con esta afirmación de una manera general en función de la protección? Y escuchadas las apreciaciones, sí que me gustaría que diese, aunque si considera alguna fortaleza en esta ley. Muchas gracias. Bien. Pues tiene ahora usted 10 minutos para contestar lo que los portavoces han expuesto. Bien, muchísimas gracias. Y en todo caso, una cosa, si usted pensara que para complementar alguna de las preguntas quiere hacer llegar algún documento a todos los miembros de la comisión, nos lo hace llegar. Muy bien. Lo tendremos en cuenta. Pues bien, respondiendo a sus intervenciones, pues también agradecerles el que me hayan escuchado, algunos con más atención que otros. Decirle a usted, señora Pilar, que nos congratulamos de que en Cataluña no tengan los problemas que tenemos en el resto de las comunidades autónomas sobre el maltrato animal. Y dicho esto, quiero decirle que los perros están registrados. Los perros de caza están registrados y microchipados. Es que eso es así.
Es que probablemente no haya perro de caza que no esté registrado y que no tenga un microchip. Es que es muy difícil porque es una norma obligatoria que tenemos que cumplir. Nosotros no podemos salir al campo a cazar sin la cartilla de los perros. O sea, es que eso, es que, no sé, es que es muy sencillo. Cuando salimos a cazar, llevamos una cartera de papeles bastante importante, ¿eh? Cuando sale alguien a hacer senderismo o se monta una bicicleta, no lleva nada, el carnet de identidad si acaso. Nosotros llevamos una documentación enorme de permisos, de muchísimas cosas. ¿Y sabe usted lo que llevamos? Nuestras cartillas de nuestros perros. Y un documento que es como una tarjetita de crédito donde está la identidad de nuestro animal y el número. O sea, quiero decirle que es que no es así como se plantea. Por tanto, ¿qué falta de transparencia? Si es que cuando vamos al campo nos lo pide la Guardia Civil. Quiero decirle que esto ni siquiera es voluntario. Podía serlo, ¿no? Porque educacionalmente hubiésemos aprendido, hubiese sido fantástico a tener todo, pero es que no es así. Es que la ley nos obliga. Y si alguien no lo hace, comete un ilícito administrativo. Hasta hoy. Hasta hoy. Porque, por tanto, falta de transparencia, de verdad, es que no existe la falta de transparencia. Por otro lado, dice que se excluye, o le he querido entender que se excluía la caza de esta norma, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que la inseguridad del Código Penal, me refiero, la inseguridad jurídica que produce es que, ¿qué ocurre cuando en un supuesto alguien se olvida la licencia de caza en casa y mata un conejo? ¿Está dentro de la actividad regulada por la ley? ¿Ya no es actividad regulada? ¿El ilícito administrativo se convierte en ilícito penal? Y estas cosas tenemos que concretarlas, porque las leyes deben de ser claras, y máxime una ley orgánica como es el Código Penal, que no debe de ser restrictiva. Señor Uralde, no sé, si su pretensión es desprestigiar mi intervención sacando una imagen como la que ha sacado, pues la verdad, me parece cuanto menos inapropiado que un ciudadano venga a esta Cámara, un representante legítimo de una parte muy importante de la sociedad española, no quiero decirle, y saca usted una imagen como esa intentando desprestigiar mi discurso, da imagen de cuál es su planteamiento, porque verá usted, nosotros ni hemos amenazado nunca a nadie. No me señale usted con el dedo, que es muy desagradable. Te digo porque es que esto no es el Congreso de los Diputados donde usted puede hacer alaracas y alardes, pero es que yo soy un ciudadano que vengo aquí a comparecer y si no, pues no me hubiese invitado o no hubiese venido usted. En cualquier caso, quiero decirle que usted es que no me ha escuchado. No, es que no me ha escuchado. O no me ha escuchado o simplemente se lo inventa. Dice, usted viene a decir que la ley es deleznable. Oiga, yo no he dicho nada de eso. He dicho que criminalizar al colectivo cazador es deleznable, pero no la ley. No he dicho nada del abandono. Se lo inventa usted. Dice, la castración. Yo no he dicho nada de castración. Debe usted, el que lleva toda la mañana hablando de lo mismo, y habrá pensado que vengo yo con el mismo cuento. No he dicho nada. Por tanto, es que usted ni siquiera me ha escuchado. Me habla de las leyes autonómicas. Oiga, que yo vengo aquí a hablar de la ley de bienestar animal, que está en trámite hoy. Me dice usted, ¿para qué me va a sacar usted lo de la caverna? Si no, que en la caverna ustedes hacían, ¿no? Por tanto, habla usted del 25% de la caza de abandono. Se lo habrá sacado usted de la manga. Quiero decirle que, yo creo que los argumentos que hemos esgrimido son argumentos sólidos, argumentos desde una perspectiva de la honestidad, y cierto es que prueba de lo que está ocurriendo es que hay una radicalización de una pequeña parte de la sociedad y una parte, ahora, por mor de los equilibrios políticos, una radicalización que no conduce a nada bueno. A nada bueno. Tenemos que construir un diálogo social, tenemos que construir paz social, tenemos que estar de acuerdo en lo que hacemos, tenemos que contar con los actores que son los principales, que son a los quien va dirigido la ley. Yo tengo cierta experiencia en la elaboración de las normas y siempre dijimos, aquellos a los que va dirigida la ley tienen que entender qué es la ley, de qué se trata. Y resulta que ustedes nos mandan una ley que somos nosotros las que tenemos que cumplir, resulta que no estamos de acuerdo. Pero oiga, habrá fórmulas, ¿no?, para que nos pongamos de acuerdo en todo este asunto. Don Ricardo, en fin, ha hecho usted unas manifestaciones con las que coincidimos en algunos casos, ¿no? Siempre el Partido Popular ha apoyado la actividad cinegética. Digo el Partido Popular. Bueno, estos lazos siempre ocurren, ¿no?, en el directo. Y preguntaba Milagros Marcos del Partido Popular la preocupación, el tema del bienestar animal. Yo
vengo de Bruselas, he estado toda la semana en Bruselas. Y en Bruselas no hay este conflicto. Nadie habla de esto. Es aquí donde hablamos de este asunto. Sí, hay una preocupación enorme por el bienestar animal y se están debatiendo normas que nos llegarán, que nos van a llegar sin duda, fundamentalmente animales de producción. Pero no hay este clima enrarecido donde todo sirve, donde la fake news, lo otro, el no sé cuánto. No hay nada de esto. ¿No piensan ustedes que Europa, los aires, no corren por ahí? Corren mucho más por la cohesión social que por otra cosa. Las causas económicas derivadas de esta norma, ya les decía, en la experiencia que tenemos en la elaboración de las normas, siempre dijimos que las memorias económicas tienen que ser ciertas. Y resulta que decir que una ley no tiene ningún coste económico, es que eso es imposible. Es que no puede ser, no es posible. Sin embargo, no viene nada. Subvenciones, cero. La Federación Española de Caza el 93% de nuestro presupuesto se nutre de las cuotas que pagan nuestros federados, exclusivamente, el 93% del presupuesto. Por tanto, no creo que nos vaya a llegar ninguna subvención nueva ahora, excepto la que hemos conseguido con el Consejo Superior de Deporte para nuestras actividades deportivas. Señora Begoña, yo agradezco sus palabras y me habla de la definición de animales de compañía en un sitio y en otro, pero su propia enmienda dice que debe deslindarse la normativa de bienestar aplicable a animales de compañía de aquellos otros que tradicionalmente denominados de producción o vinculados a actividades profesionales. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo en ese aspecto y, por tanto, creo que huelga decir que vamos en la misma dirección, pero en la misma dirección que lo planteaban también, en la misma dirección que van otras enmiendas y que van otros grupos parlamentarios, en que los perros de caza y otros animales no son iguales y, por tanto, deben de tener un tratamiento pues absolutamente diferenciado. La enmienda del PSOE creemos que es un paso adelante importante del partido que sustenta al Gobierno de este país en rectificar algo que, efectivamente, no es viable. Si es que ya le digo, si es que esto no es bienestar animal, sí, bienestar animal, no. Si es que esto que no se puede cumplir. Si es que si cumplimos esta ley, desaparecemos de la faz de la tierra. Y al final seremos nosotros los cazados por la justicia o algo así. Por tanto, creemos, y ya lo decíamos al final de nuestra intervención, que la enmienda del Partido Socialista, al igual que las enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios que van en esa dirección, pues progresarán. Entendemos que eso será así y, por tanto, lo ideal, en fin, hubiese sido que hubiese habido más participación social en la elaboración de las normas. Tendríamos que haberlo debatido mucho más y seguro que hubiésemos llegado a acuerdos diferentes a los que aquí se plantean, que para nosotros, créanme, para nosotros suponen una imposición. Como está planteada la norma, después de ver las 657 enmiendas, creo, que se han presentado, pues es probable que el texto normativo que salga de la ponencia o la propuesta que salga, que se debatirá en pleno, porque creo que había una vocación a pleno del Partido Popular, pues va a ser bastante diferente al que aquí se está planteando. Y nosotros esperamos y deseamos que sea absolutamente diferente al que aquí se plantea. Muchísimas gracias.